Escucho. Ay. Buenas noches. Hola Glenn, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Somos 16. Faltaría alguien más, pero bueno, vamos a ir bien. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Están ingresando dos. Bueno, hoy les dije que necesitábamos ver como último día, vamos a ver bien lo que es el módulo de proceso de atención de enfermería para los que tienen todavía dificultades en el armado del proceso que está, diríamos, en proceso, ¿no? Bueno, yo voy a empezar a leer lo que es la bibliografía, así lo puedo explicar. Lo que necesito es que no me interrumpan, salvo que no entiendan algo específico. Pero no me interrumpan porque si no, no vamos a terminar el módulo y no lo van a poder entender. ¿Sí? Quiero después ver otra vez Nanda para que lo puedan entender. Bueno, el proceso de atención de enfermería como definición, bajen todos el volumen, por favor, sáquenlo. Apaguen todos el volumen. El proceso de atención de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que nos permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente, la familia y la comunidad en una forma lógica, estructurada, dinámica, sistemática y homogénea. Esa es la definición, entre otras que ustedes pueden llegar a encontrar o pueden llegar a tener, ¿sí? Son casi, diríamos, definiciones parecidas. Les dijimos que el proceso de atención de enfermería es un método científico. ¿Por qué es un método científico? Porque nosotros tenemos que tener una base científica para poder justificar o fundamentar nuestras acciones, ¿sí? No hacemos determinadas acciones porque queremos o porque nos salió de la nada, sino que fundamentamos siempre a través de bibliografías qué es lo que hacemos con cada una de nuestras acciones. Acá dice, de la valoración al diagnóstico, o sea, de la valoración al diagnóstico está hablando de la primera etapa, que es la valoración, hasta lo que es el diagnóstico, que es la etapa número 2. Dice que la valoración es obtener y examinar la información sobre el estado de salud buscando evidencias de funcionamientos anormales o factores de riesgo que puedan contribuir a la aparición de problemas de salud. Esto creo que queda bien claro, que la valoración nosotros la hacemos para poder encontrarnos con datos anormales o datos alterados para poder hacer un diagnóstico enfermero. Dice, sus actividades se centran en la recolección de información sobre el paciente, la familia o la comunidad. El proceso de atención de enfermería, ustedes saben que aparte de hacerlo a un paciente o a un individuo, lo podemos hacer también a una familia, a una familia entera dentro de un lazo familiar, y también lo podemos hacer a la comunidad. Ustedes en tercer año van a hacer un proceso de atención de enfermería, que es esto que estamos haciendo ahora, y lo van a transportar a la comunidad, ¿sí? Es muy similar, nada más que cambia
el sujeto o cambia el objeto en este caso, ¿sí? Va a pasar de ser un paciente o una familia a un grupo de hectáreo en una determinada comunidad. Con el fin de averiguar las necesidades, problemas, preocupaciones y respuestas humanas del paciente. Esto siempre saben que nosotros cuando hacemos la recolección de datos lo que estamos buscando siempre es averiguar las necesidades, los problemas que tiene la familia o la comunidad. Los datos se recogen mediante una sistemática que utiliza fuentes primarias, son aquellas que se obtienen directamente de la persona. ¿Se acuerdan eso? Que cuando nosotros decíamos que los datos primarios eran cuando nosotros hablábamos directo con el paciente, ¿sí? A ver, tales como la entrevista y el examen físico. Cuando hacemos la entrevista con el paciente y estamos charlando y obteniendo datos, ¿sí? Esa es la fuente primaria. Y también estamos haciendo el examen físico, la valoración, ¿no? Estoy controlando los signos vitales, estoy auscultando a ese paciente, estoy haciendo la observación cefalocaudal de ese paciente. Esos son todos datos primarios. Y fuentes secundarias de los registros, evolución de enfermería, historias clínicas, datos de laboratorios y de entrevistas a los familiares e informes del personal de salud. Todo eso también es una recolección de datos. Cuando yo no puedo hablar con el paciente porque tengo una dificultad, el paciente está sedado, no me puede hablar absolutamente nada, el paciente está neurológicamente descompensado y no puedo obtener de información de datos primarios, que es del paciente, directamente del paciente, puedo recolectar esa fuente de datos de forma secundaria con los registros de enfermería, con los registros de historia clínicas, con el familiar o con personal de salud. Todo eso que nosotros vamos a indagar sobre nuestro paciente, también van a ser datos que nos van a arrojar un diagnóstico enfermero posterior a la recolección. ¿Se entiende hasta ahí? No me contesten, sigamos. Perdón, pero quiero que lo puedan entender, chicos. Bueno, los patrones funcionales de salud de Mayor y Gordon representan la posibilidad de una valoración integral de la persona, la familia y la comunidad, adaptándose la misma a diferentes ámbitos de trabajo de la enfermería, siendo esto último muy importante si es que pretendemos la unificación a nivel práctico, ¿sí? Mayor y Gordon habla de los patrones funcionales. ¿Se acuerdan que en NANDA dijimos que trabajan los patrones funcionales de Mayor y Gordon como la promoción de la salud, la nutrición, la eliminación e intercambio, la actividad y reposo, etcétera, etcétera? Hay 13 dominios de los cuales Mayor y Gordon trabaja para poder hacer los diagnósticos enfermeros, ¿sí? Teniendo presente que en el área médico-quirúrgica trabajamos con personas con alteraciones agudas en su salud, es necesario, en muchos casos, realizar una adecuación de la valoración. Las personas que están críticamente enfermas, como aquellas con graves problemas respiratorios, cardíacos, neurológicos o inestabilidad psicológica, son incapaces de responder en una primera instancia a una valoración completa de patrones funcionales. Esto que les estoy diciendo a ustedes es totalmente real, ¿sí? En ese caso nosotros vamos a tener que indagar de fuentes secundarias. Por lo tanto, en estos casos y en aquellos que el juicio de la enfermera así lo determine, se deberán realizar una valoración específica y concreta de las alteraciones presentes, tratarlas y luego en una segunda instancia de valoración trabajar conjuntamente con otros patrones de salud. Me perdí porque todavía estoy ingresando alumnos que están rezagados. ¿Dónde estoy? Acá.
También en estos casos es importante obtener información de familiares y allegados a fin de minimizar la pérdida de energía por parte de la persona enferma. Durante la fase crítica de una enfermedad, los principales objetivos de los cuidados enfermeros y de otros profesionales son estabilizar los procesos fisiológicos y psicológicos y prevenir posteriores complicaciones, lesiones y de estrés emocional. Estas son las prioridades que habla el autor de lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre las prioridades son lo fisiológico, lo psicológico y también las lesiones del estrés emocional. ¿Sí? Habla de una valoración integral, indispensable en enfermería. Se puede estandarizar al realizarla a través de los patrones funcionales de Gordon, pero recuerde, si la persona posee inestabilidad fisiológica y o psicológica, realice la valoración en primera instancia de las alteraciones críticas a través de una valoración específica a los problemas presentes. Trate los problemas, estabilice la persona y luego realice una segunda valoración más completa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros los enfermeros, cuando tenemos un problema detectado que ya tenga que ver con lo fisiológico o con lo psicológico, y tenemos otros problemas, cuando nosotros priorizamos el problema del paciente, siempre estabilizamos a la persona. Un ejemplo es, por ejemplo, yo tengo un paciente que está con catarsis líquida, ¿sí? En ese momento siempre les pongo el mismo ejemplo como para que ustedes se den cuenta de la priorización. Un paciente con catarsis líquida, controlo a ese paciente la tensión arterial y la TA me arroja un dato de una hipertensión severa, 200, 110 milímetros de mercurio. 200, 110 milímetros de mercurio es una hipertensión severa, no es una hipertensión leve ni una hipertensión moderada, es una hipertensión severa, que me puede arrojar un dato de un problema que se puede agudizar en el paciente. Entonces, en el momento en que yo quiero realizar una valoración o un diagnóstico, ya del vamos, lo primero que tengo que hacer es actuar sobre la hipertensión. Por eso dice que si la persona posee inestabilidad fisiológica y o psicológica quiere decir que si tengo un paciente con alguna estado de excitación psicomotriz que me hace pensar de que el paciente puede llegar a agredir físicamente a alguien, a terceros o a él mismo, en una primera instancia tengo que estabilizar a la persona. Eso es lo que quiere decir este recuadro, ¿se entiende? Yo tengo distintos problemas, pero siempre que tenga un problema psicológico que tenga que ver con salud mental o fisiológico, ¿sí? Que me agrave la situación del paciente, primero voy a estabilizar a ese paciente y después voy a hacer una segunda valoración para poder resolver las necesidades de ese paciente. En este caso, la hipertensión severa va a ser la primera acción que voy a hacer para estabilizar y después voy a ir a la higiene perineal o la higiene personal del paciente. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, dice, trate los problemas, estabilice a la persona y luego realice una segunda valoración más completa. Recurra en una primera instancia a fin de ahorrar energía a la persona a otras fuentes de información secundaria que completen la valoración específica. Importante que la enfermera esté familiarizada con valoraciones específicas que se deben realizar en cada área de trabajo. Por ejemplo, valoración cardiovascular, valoración psiquiátrica, etc. Esto está hablando en cierta medida de que si nosotros como enfermeros estamos en una sala de cardio o una sala de
unidad coronaria, tenemos que saber específicamente trabajar sobre la valoración de esa área, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos especialidades, ¿no? El enfermero en neonatología trabaja específicamente con el neonato en el área específica, ¿sí? Si lo sacamos de neonatología y lo traemos para adultos, seguramente se le va a dificultar al enfermero. No es que no va a saber trabajar, sino que está acostumbrado a trabajar en cierta medida con un sujeto de atención que no está acostumbrado a trabajar, ¿sí? Trabaja toda su vida, trabajó con un neonato, y cuando lo tenemos que pasar a trabajar con un adulto, no es que no va a saber trabajar. Va a saber trabajar, pero seguramente va a costar volver a adaptarse a la necesidad de un adulto. Eso es lo que quiere decir específicamente esto, de cuando habla de las valoraciones específicas, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente cardiológico, si yo no entiendo nada de cardio, seguramente me va a costar trabajar con ese paciente con las necesidades que requiere. Bueno, realizamos hincapié en trabajar en los patrones funcionales de salud de Gordon. Cuando estos están alterados, se los denomina patrones disfuncionales de salud. Recordemos aquellas características de cada uno de los patrones y empieza a nombrar cada uno de los patrones de Mayor y Gordon. Patrón de percepción de salud, manejo de salud, dice. En este patrón se describe el manejo general de la salud y generalmente obtiene una percepción de la salud o la enfermedad durante la valoración, así como los principales problemas. Se puede considerar como un patrón amplio y general, mientras que los otros 10 comprenden otras áreas específicas, ¿sí? El patrón general o dominio número 1, ¿sí? Habla de un patrón general de todo lo que es el manejo de salud. Después, lo otro habla de que los otros patrones son específicos para cada uno de los problemas. Manejo de salud influye en el movimiento hacia el logro de un nivel óptimo de funcionamiento humano. Dos dimensiones de este patrón interactúan para generar prácticas de manejo de la salud. La forma en que las personas perciben su salud general y sus objetivos de salud. En este patrón se agrupan los factores que sitúan a una persona en riesgo de infección, lesión y otras características, y nos indica de qué manera la persona se sitúa frente a la salud y la enfermedad. Los diagnósticos en esta área pueden utilizarse como base para el diseño de intervenciones enfermeras que mejoren la promoción de la salud de las personas y las prácticas en el manejo de salud. Este patrón directamente está relacionado más con la promoción de la salud, con los diagnósticos de salud, ¿sí? Que eso dijimos que no lo íbamos a ver. Dijimos que los diagnósticos de salud no lo vamos a ver, solamente vamos a ver diagnósticos reales y potenciales, porque hacen a que ustedes tengan una práctica y puedan determinar, o mejor dicho, detectar los problemas de cada uno de sus pacientes, ¿sí? En segundo lugar, habla de un patrón nutricional que está englobado entre lo metabólico, ¿sí? Los diagnósticos que describen patrones disfuncionales de nutrición son condiciones biopsicosociales relacionados con la ingesta de nutrientes y los suplementos. Los patrones nutricionales están incluidos por, primero, la maduración; segundo, los patrones familiares, sociales y culturales; tercero, asociaciones psicológicas aprendidas entre la comida y las necesidades básicas. Como cuarto, disponibilidad de alimentos en el entorno. En este patrón, directamente, que es nutrición, está hablando de si el paciente tiene una complicación nutricional, ya sea por obesidad
o por bajo peso, ¿sí? En eso engloba el patrón nutricional. El tercero habla de un patrón de eliminación. Describe patrones de eliminación intestinal y urinaria. Cada una de las categorías diagnósticas de los patrones de eliminación intestinal están dentro del ámbito de la competencia de enfermería, estreñimiento, diarrea o incontinencia. Pero se debe ser cuidadoso, pues pueden representar un síntoma de un trastorno médico, por lo que debe analizarse esa posibilidad y propiciar un pronto diagnóstico médico y su tratamiento oportuno, ¿sí? Las categorías diagnósticas de la eliminación urinaria requieren una valoración minuciosa y de esa forma la planificación será acorde a cada problema detectado. ¿Esto qué quiere decir? El patrón de eliminación no solamente habla del patrón de eliminación urinaria y patrón de eliminación intestinal. Tenemos que saber diferenciar esta situación de cada uno de nuestros pacientes, porque no es solamente un paciente que tiene una incontinencia al que nosotros vamos a diagnosticar como un problema de eliminación. Seguramente tengamos un paciente añoso, un paciente geronte, que haya perdido el control de esfínteres propio de la edad, pero tenemos que saber diferenciar eso, si es realmente esa situación o es otra situación la del paciente, ¿sí? Un paciente que tiene una deshidratación, seguramente vamos a tener que valorar la eliminación urinaria, si está sin evacuar la orina, ¿por qué está sucediendo eso? O si tiene exceso de orina. Recuerden que ayer estuvimos hablando un poco de diabetes y dijimos que uno de los problemas o de los signos y síntomas que tienen los diabéticos es la poliuria, ¿sí? Entonces, no puedo de ninguna manera pensar de que el paciente está en exceso de orina o un paciente añoso está orinando muchas veces por la edad, sino que tengo que evaluar ese tipo de cosas, ¿no? La eliminación, la cantidad de orina. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurre lo que le está ocurriendo al paciente? ¿Sí? En ese caso está hablando el patrón de eliminación. Patrón de actividad y ejercicio. Dice, los diagnósticos de esta área describen patrones disfuncionales de actividad, ejercicio y tiempo libre y los procesos disfuncionales de soporte. Aquí se agrupan los enunciados diagnósticos que se corresponden con alteraciones que puedan tener origen respiratorio, cardiovascular y neurológicos que afectan a la actividad de la persona, como el grado de limitación de la actividad es variable, existen diagnósticos en los que es necesario especificar un nivel. En el diagnóstico déficit de cuidado se debe especificar el nivel, al igual que en el diagnóstico de intolerancia en la actividad, ¿sí? Habla de directamente, aquí tenemos unos diagnósticos que nos especifican bien, déficit de cuidado, no recuerdo ahora en este momento, esperen, déjenme ver en qué especifica, dijimos patrón funcional, ejercicio, ¿no? Ejercicio. Acá habla del deterioro de la deambulación, habla del deterioro de la bipedestación, deterioro de la movilidad en silla de rueda. En eso se está especificando este patrón, que tenemos que especificar bien cuál es el deterioro en este patrón, ¿sí? Cuando yo digo deterioro de la movilidad física, habla también, el diagnóstico habla de un deterioro de la movilidad física en cuanto a lo que es silla de rueda, o en la cama, específicamente habla de eso los diagnósticos, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar bien cuál es el diagnóstico que corresponde y el que nosotros necesitamos para nuestro paciente. En el cuarto dominio habla del patrón del sueño y descanso, ¿sí? Aquí se agrupan las diferentes alteraciones del sueño.
retraso para conciliar el sueño, patrón del sueño invertido o interrumpido, en una única categoría, alteración del patrón del sueño. Es un diagnóstico muy trabajado por enfermería. Es necesario, cuando se planifiquen los cuidados, valorar si el patrón del sueño alterado responde a una etiología que se modifica con cuidados originados por otros diagnósticos. Por ejemplo, dolor y ansiedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día que dijimos que el patrón del sueño del paciente estaba alterado porque había dolor? Y dijimos que si nosotros directamente accionábamos sobre el dolor, indirectamente permitíamos que ese paciente durmiera. A eso se está refiriendo este fragmento que habla de patrón del sueño, ¿sí? Es necesario, dice, cuando se planifiquen los cuidados, valorar si el patrón del sueño alterado responde a una etiología que se modifica con cuidados originados por otro diagnóstico. Entre paréntesis dice, por ejemplo, el dolor, la ansiedad, ¿sí? En esos casos se debería trabajar en primer lugar la causa y valorar si persiste la dificultad en el sueño. Creo que una alumna, cuando hablábamos del patrón del sueño y el dolor como causa, me refirió, profesora, pero no es mejor, no es prioritario el diagnóstico del dolor antes que del sueño, y yo les dije que sí, que en realidad es así, pero que también tenemos otros diagnósticos, ¿no? Que más allá de que el paciente me refiera dolor y dolor sea una de las prioridades, también voy a tener otros diagnósticos. El diagnóstico de sueño que el paciente me refiere, que no durmió durante toda la noche por dolor, es un diagnóstico, pero que indirectamente cuando yo esté accionando ese dolor, seguramente de forma secundaria voy a estar resolviendo el sueño del paciente, ¿sí? Y voy a tener que hacer otras acciones para que ese paciente descanse. Lo dijimos el otro día, como por ejemplo acondicionar toda una unidad y poner un clima agradable para que ese paciente pueda descansar después de haber recibido el analgésico, ¿sí? Patrón cognitivo perceptual. Describen patrones funcionales, sensorio-perceptuales y cognitivos. La información del entorno interno y externo se canaliza a través de los receptores sensoriales y se transmiten a los centros cerebrales que se ocupan de la percepción y la cognición, ¿sí? Este patrón, vamos a ver el patrón de número 5. ¿Dónde está? Vamos a ver un diagnóstico. Dominio 5. Les voy a decir por lo menos un diagnóstico de este dominio. Dominio 4, dominio 5. Percepción, cognición. Dice, disposición mental para darse cuenta u observar. Esto tiene que ver con la conciencia del paciente, ¿sí? Los pacientes de salud mental muchas veces no se dan cuenta o están desorientados en cuanto a la percepción del lugar, ¿sí? En este dominio habla más que nada de la percepción sensorial del paciente. Tenemos también el dominio 5, que habla del patrón autopercepción o autoconcepto. Este patrón incluye diagnósticos relacionados con el modo de ser y la percepción y la idea o actitudes acerca de sí mismo y su propia competencia cognitiva, afectiva o física. Toda la categoría describe sentimientos subjetivos de la persona y por lo tanto se necesita de su informe verbal para realizar el diagnóstico. En un ratito se va a cortar el Zoom y vamos a tener que volver, ¿sí? Vamos a volver en este caso. ¿Cómo iba?
el autoconcepto estábamos hablando, ¿no? De los sentimientos, lo subjetivo, de las personas. Esto es más o menos parecido a, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la pirámide de Maslow y decíamos que la autorrealización tenía que ver con lo afectivo, con lo que nosotros pretendíamos en un futuro como sentimiento de necesidad, ¿sí? En este momento ustedes están percibiendo que casi están llegando a la cima para ser enfermeros. Entonces, una de las autorrealizaciones que ustedes pretenden en sus vidas es conseguir ese título, ¿sí? Tiene que ver con eso. El dominio 7 habla del patrón rol-relaciones. Las personas establecen relaciones para satisfacer las necesidades humanas de contacto o interacción con otros. Los roles y las relaciones sirven de estructuras en las unidades familiares, los círculos amigos, el trabajo y el juego, los grupos comunitarios y las sociedades en general. Los patrones disfuncionales de desempeño del rol, interacciones y relaciones pueden ser la fuente de problemas de desarrollo a situaciones de estrés en las personas, familia o comunidades. Esto tiene que ver con las personas cuando empiezan a perder vínculos, ¿sí? Cuando tenemos un trabajo estable y de repente nos encontramos con situaciones de desempleo, tenemos un patrón funcional que ahí podríamos decir que ya es disfuncional porque seguramente vamos a tener una complicación en cuanto a la salud mental de ese paciente, ¿sí? Dominio 8 habla del patrón sexualidad-reproducción. Las categorías diagnósticas en esta área describen las alteraciones percibidas por las personas en la sexualidad o reproducción. El término problemas percibidos se utiliza para indicar qué es la percepción que la persona tiene en los problemas, no los valores personales del profesional hacia qué constituye una disfunción sexual. Este patrón mucho no lo utilizamos. Vamos a ver un diagnóstico en este patrón, a ver si podemos encontrarnos dominio 8, ¿no? Vamos a ver si encontramos algún patrón que nos pueda especificar o por lo menos puedan entender ustedes algún diagnóstico. Identidad sexual, función sexual y reproducción, ¿sí? Identidad sexual, reconocerse como una persona específica en relación con la sexualidad y o el género. Nosotros los enfermeros mucho no nos metemos en la sexualidad de cada uno de nuestros pacientes. Podemos llegar a escuchar al paciente, pero no nos lleva a un diagnóstico. Por lo menos yo no he visto un diagnóstico que tenga que ver con la sexualidad o con la percepción de la persona. Capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales, disfunción sexual, patrón sexual ineficaz. Este diagnóstico mucho no lo utilizamos nosotros, pero no está de más saber que existe un diagnóstico que tiene que ver con el patrón de la sexualidad y la reproducción. Patrón, adaptación, tolerancia al estrés. La adaptación se define como proceso cognitivo y emocional utilizado por individuos, familias o grupos comunitarios para tratar el estrés, mejor dicho, cuando una persona percibe que un suceso o relación sobrecarga o excede los recursos personales y representa una amenaza para el bienestar, se produce el estrés. La tolerancia al estrés esencialmente es una medida de vulnerabilidad, ¿sí? Es más que nada este patrón con el estrés que puede llegar a tener un paciente. Patrones, valores, creencias, en esto tampoco no ahondamos mucho los enfermeros en los valores y creencias de cada uno de los sujetos. Respetamos muchísimo, el enfermero tiene que respetar la creencia o la religión de cada uno de nuestros pacientes. Nos pueden comentar que tienen otro tipo de religión, pero que nosotros
no nos modifica en el trabajo, ¿sí? Vamos a ver uno de los diagnósticos que habla sobre el patrón de valores y creencias. Dominio 10. Vamos a ver de qué se trata esos diagnósticos. Esperen que ya les digo. Estamos en dominio 10. Valores. Identificación y clasificación de los modos de conductas o estados finales preferidos. Nada más. Creencias, opiniones, expectativas o juicios sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o dotados de valor intrínseco. Disposición para mejorar el bienestar espiritual. Riesgo del deterioro de la religiosidad. Por ahí en eso sí nos podemos llegar podemos llegar a hacer un diagnóstico. En el caso de que un paciente, suponiendo el caso de que sea un paciente que esté padeciendo una enfermedad terminal, vieron que los pacientes cuando están en un estadio terminal siempre están en el periodo de negación, están en las etapas del duelo, ¿no? Y muchas veces terminan por no creer o dejar de creer en su religión. Muchas veces lo que hacemos los enfermeros es, por lo general siempre en los hospitales pasa el cura, el sacerdote, a todas las salas para ver los pacientes cómo están y si necesitan algo. Y muchas veces los pacientes necesitan estar cerca o estar cerca de la religión. En ese caso sí podríamos decir que este patrón, que es el dominio 10, que habla de las creencias y los valores, podríamos hacer un diagnóstico con respecto a los pacientes con ese tipo de necesidad, la necesidad espiritual. Bueno, a fines metodológicos se comienza a trabajar las destrezas de la valoración a través de casos clínicos teóricos basados en situaciones reales y también con los usuarios que se encuentran internados en las diferentes instituciones en las que se realizan los trabajos prácticos. Como estrategia principal, se enfatiza en una completa recogida de datos, abarcando las distintas fuentes, dando prioridad a las fuentes primarias, que son las entrevistas al usuario y el examen físico. Luego de las mismas se realiza la interpretación y el agrupamiento de los datos considerando los patrones funcionales de Gordon. Una vez agrupados, se los analiza y a partir de allí se determinan los enunciados diagnósticos, ya sean diagnósticos enfermeros o problemas interdependientes y su prioridad. Acá está hablando ya directamente de que una vez recogido todos esos datos a través de los patrones, nosotros lo que vamos a hacer es el agrupamiento de esos datos que consideramos que están dentro de los patrones funcionales de Gordon y analizamos esos datos para llegar a un diagnóstico enfermero, ¿sí? A través del problema. Si analizamos los diferentes componentes que debe reunir una adecuada valoración, identificaremos la siguiente secuencia. Y acá habla directamente de cómo tiene que ser el diagnóstico, ¿sí? Recolección de datos a través de diversas fuentes, validación. Algunos datos son necesarios ser corroborados por otras fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí el paciente, si yo estoy hablando con él y me dice que se llama Florence Nightingale, voy a tener que corroborar a ver si realmente es. Sí, profe. ¿Algo les queda? ¿Algo van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí. ¿De qué manera? Bueno, sí. Vamos tomando nota. Siguen entrando.
Bueno, sigamos porque si no se nos va la noche. Y ustedes tienen que comer, no sé qué van a comer hoy, pero bueno. Acá dice, si analizamos los diferentes componentes que deben reunir una adecuada valoración, identificaremos las siguientes secuencias. Esto es para que ustedes vean que si no tienen estos ítems, les va a faltar datos para poder concretar un buen diagnóstico, ¿sí? Habla de una recolección de datos a través de diferentes o diversas fuentes. No solamente con la primaria me puedo quedar, sino que puedo seguir indagando para poder encontrarme con problemas que tenga el paciente. Habla de una validación de algunos datos que son necesarios ser corroborados por otras fuentes. Esto que les digo, que si la paciente me dice que es Flores Nightingale justo un 12 de mayo, tengo que dudar indefectiblemente y ir a buscar a un familiar a ver si realmente es Flores Nightingale, ¿no? Hay una organización de los datos por medio de los patrones de salud. Eso lo tengo que tener. Si yo no tengo este componente de organizar los datos a través de los patrones de salud, seguramente voy a estar complicada. Habla de registros e informar. Todos los datos relevantes deben ser registrados y informados para garantizar continuidad del cuidado. En este punto me voy a detener porque esto de registrar e informar es una de las acciones que nosotros hacemos fundamentalmente cuando hay un paciente que tiene un problema de salud que tiene que ver con lo fisiológico y lo prioritario, ¿sí? Esto que dijimos recién, de que si tengo una higiene perineal y tengo una tensión arterial de una hipertensión severa, seguramente yo antes de accionar voy a tener que avisar para que el profesional que me va a ayudar a mí o mejor dicho, vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? Tengamos para resolver esa situación problemática que está padeciendo el paciente. Por eso registrar e informar todos los datos relevantes hacen a una buena continuidad del cuidado de salud, ¿sí? Después habla de un análisis y síntesis de los datos, la agrupación de los datos y los conocimientos de la enfermera posibilitan un adecuado análisis, ¿sí? Cuando nosotros agrupamos esos datos, vieron que yo les digo siempre que cuando tienen que hacer un diagnóstico enfermero, un solo dato no es característico de un diagnóstico enfermero, es esto. Yo tengo que agrupar una serie de datos para decir que el paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz. Solamente con la taquipnea no me dice que el paciente tiene un problema respiratorio. ¿Por qué? Porque la taquipnea también puede producirla un problema emocional del paciente, ¿sí? Si un paciente está padeciendo una situación emocional que hace a que el paciente se angustie o tenga una percepción de la situación, puede llegar a generar una taquipnea, ¿no? Esto de hacer que la respiración, ¿se acuerdan que dijimos que la frecuencia respiratoria es uno de los signos vitales que el paciente puede alterar tranquilamente en cualquier momento que lo requiera? Entonces, por eso digo que un solo dato no me dice a mí que es un problema respiratorio. Si ustedes me dicen taquipnea y me dicen patrón respiratorio ineficaz y el caso de la paciente habla de que es una paciente que estuvo con una situación de una separación, que tuvo un episodio de suicidio, que estuvo, no sé, que se le murió el perro y una serie de situaciones que hacen a que la paciente tenga una complicación a nivel emocional, si ustedes me dan todos esos datos y me dicen patrón respiratorio ineficaz porque la paciente tuvo una taquipnea, entonces estamos en el horno. ¿No entendieron nada? Nada, no entendieron.
¿Se entiende lo que digo? Que un solo dato no me puede decir a mí que eso es un problema respiratorio. Ahora, fíjense que si yo digo patrón respiratorio ineficaz y digo la paciente tiene cánula nasal, la paciente respira, hace como aleteos nasales, esto de, ¿no? Que hace aleteos nasales cuando está respirando, tiene esfuerzo expiratorio, está taquipneico, ¿qué más les puedo decir? A ver, usa músculos accesorios, tiene, no sé, una saturación de 80. Todo ese conjunto a mí me está diciendo es respiratorio. No es un solo dato. Tengo un conjunto y un bagaje de datos que me dice es respiratorio. Por eso, en el punto 5 habla del análisis y síntesis de los datos. La agrupación de los datos y los conocimientos de la enfermera, que eso es muy importante, ustedes van a adquirir con la materia de Mónica Rodríguez todos estos conocimientos que yo les estoy diciendo, que ahora les está costando un montón porque recién están viendo diabetes, ¿sí? Pero cuando empiecen a avanzar con la materia y empiecen a ver un paciente con problemas respiratorios, un paciente que tenga un problema cardiológico, todo esto les va a parecer una pavada. Lo que les estoy diciendo ahora van a decir, por eso me decía la profesora tal cosa. Ahora por ahí les está costando porque les falta todavía el conocimiento que tienen que emplear para poder agrupar los datos, ¿sí? Bueno, a ver, sigamos. Estoy en la página 6, si me están siguiendo, ¿no? Acá dice identificación de los problemas. Pueden ser resueltos por el personal de enfermería o en colaboración. En colaboración quiere decir que nosotros podemos trabajar con el equipo multidisciplinario, ¿sí? Si yo tengo un problema respiratorio y ese paciente tiene secreciones mucopurulentas, seguramente si tiene un dispositivo colocado como un respirador artificial, voy a necesitar de un kinesiólogo para que trabaje en conjunto conmigo y poder aspirar esas secreciones y poder mantener las vías respiratorias permeables. A eso se refiere cuando hablamos de identificación de los problemas que pueden ser resueltos por el personal de enfermería o en colaboración. También habla de una identificación de los aspectos positivos y recursos. Estos se tendrán en cuenta en la planificación y ejecución de los cuidados, ¿sí? Enunciado del diagnóstico enfermero. Acá empezamos con el diagnóstico. En este punto ya estamos hablando del enunciado del diagnóstico enfermero. Aquí se analizan los datos, se identifican los problemas reales y potenciales que constituyen la base del plan de cuidado. Ese plan de cuidado que yo les dije a ustedes que va apaisado, el CARDEX, ¿sí? Ese plan de cuidados es lo que después ustedes, posterior al diagnóstico, van a hacer. Dice, aquí se analizan los datos e identifican los problemas reales y potenciales que constituyen la base del plan de cuidado. Los problemas identificados pueden constituir diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes. Para trabajar los problemas interdependientes son necesarios conocimientos de la fisiopatología y de los diferentes tratamientos indicados. Esto que todavía ustedes no tienen, que es el conocimiento de fisiopatologías, por eso no les voy a pedir que identifiquen los problemas interdependientes. Con que me pongan el problema que tiene el paciente ya es suficiente. Yo no les voy a pedir problemas interdependientes. El trabajo de la etapa del diagnóstico enfermero es importante. Se debe remarcar que cuando la valoración es incompleta o que no se ha analizado correctamente, esta puede dar lugar a enunciados diagnósticos incorrectos, por lo tanto, intervenciones ineficaces. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo recolecto los datos, si no tengo los datos completos, si me está faltando datos, seguramente voy a realizar un diagnóstico que no va a tener, para mí,
o para el paciente, mejor dicho, una mejoría o una resolución del problema. Si me faltan datos, seguramente no voy a llegar a cumplimentar con lo que yo necesito como objetivo. Ahora vamos con las directrices. Dijimos que las directrices son las normas que tiene que tener el diagnóstico en este caso. Yo estoy hablando del diagnóstico enfermero y acá dice, las directrices, recordemos que son las siguientes. Primero, escribir el diagnóstico en términos que se refieran a las respuestas y no a las necesidades. Utilizar el relacionado con. ¿Se acuerdan qué es el relacionado con? En el diagnóstico estamos hablando, ¿eh? No emitir juicios de valor. Yo no puedo decir el borracho, no lo puedo decir, ¿no? Dijimos eso, que un juicio de valor es eso, un paciente que ingresa con una adicción de... no me acuerdo la palabra. Bueno. Alcohólica, profe. Sí, no, pero no, tampoco le podemos decir alcohólico. Sí, intoxicación etílica, le decimos nosotros cuando nos referimos a un paciente que está excedido de copas. Invertir el orden de las partes de las categorías diagnósticas. En este punto me voy a detener porque hubo muchos alumnos en los que me ponían, supónganse, donde dice relacionado con y tiene que ir la causa, me colocaban un signo y un síntoma. A ese punto se refiere el punto 4 cuando habla del enunciado del diagnóstico enfermero. Punto 4 dice, evitar invertir el orden de las partes de la categoría diagnóstica. Si yo digo problema relacionado con etiología o causa, manifestado por signos y síntomas, no puedo poner los signos y síntomas en el relacionado con porque ahí va la causa. A eso se refiere. ¿Se entiende? Revisen los que tienen que revisar, que yo les marqué bien que esa no es la causa. No mencionar signos y síntomas en la enfermedad en la primera parte. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo, a ver, ¿qué puedo decirles a ustedes como signos y síntomas? Si yo digo... fiebre relacionado con algo. ¿Con infección? Claro, pero la fiebre es un signo. Sí, fiebre es un signo. Pero fíjense que en el diagnóstico de Nanda está la hipertermia, ¿eh? Claro, sí. Como problema. No puedo poner fiebre, es cierto, porque no es de diagnóstico Nanda. No puedo poner fiebre. O no puedo poner 38.3 en el problema relacionado con infección manifestado por 38.3. No puedo poner eso. ¿Y termorregulación, profe? Sí, porque está con Nanda. Ok. Todo lo que tenga que ver con Nanda en la etiqueta diagnóstica es el problema, ¿sí? Va dentro del diagnóstico enfermero. A ver, la primera parte debe incluir exclusivamente problemas. En el punto 6 dice, la primera parte debe incluir exclusivamente problema. ¿Sí? Esto de la etiqueta diagnóstica. Las partes del diagnóstico no deben expresar lo mismo. O sea, yo no puedo decir hipertermia relacionado con infección manifestado por hipertermia. A eso se refiere. A ver, en ambas partes se deben expresar conceptos que estén dentro del campo de la actuación de la enfermería. En ambas partes se deben expresar conceptos que estén dentro del campo de la actuación de enfermería. Ese saltéenlo. No incluir el diagnóstico médico. ¿Se acuerdan cuando dije yo que
Ustedes tienen el caso de Nilda, que el diagnóstico médico es neumonía. En muchos diagnósticos, algunos me pusieron relacionado con neumonía. Y Infecciones pulmonares. neumonía, dijimos que no es parte del diagnóstico enfermero, ¿sí? En el punto número 9 habla de no incluir el diagnóstico médico. Neumonía podemos poner que... Infección Déficit del respiratoria. intercambio gaseoso. No, Pablo, no es el intercambio gaseoso. Una infección pulmonar. La neumonía sí tiene que ver con una infección o en ambos pulmones o en un solo pulmón. La neumonía habla de una inflamación que es parte de una infección que se está produciendo o en un pulmón o en ambos pulmones. ¿Sí? Sí, profe. Por eso también la temperatura. Así que tengan en cuenta que cuando yo quiero decir la causa, si quiero decir la causa que le está provocando el problema de patrón respiratorio ineficaz, yo voy a decir relacionado con infección en ambos pulmones, ¿sí? O infección pulmonar y no neumonía. Digo lo mismo, pero lo traduzco neumonía en el lenguaje de enfermería. Yo le había ¿Sí? puesto infección pulmonar y entre pulmones neumonía, y eso me lo corrigió usted. Claro, neumonía no va. Por eso le dije que quite la palabra neumonía. Claro, sí, sí. La palabra neumonía tiene que sacar y no infección pulmonar, porque infección pulmonar me está diciendo lo mismo. Neumonía. Claro, sí, sí. Y neumonía no va porque es un diagnóstico médico. Por eso le dije que quitara esa palabra por ahí. El punto número 10 dice, primera parte, problema del paciente debe estar incluida en la lista de diagnósticos de enfermería de la NANDA. Esto que les estoy diciendo yo, la primera parte va incluida siempre como diagnóstico de NANDA, ¿sí? La etiqueta diagnóstica. En el recuadro dice, recuerde, una correcta elaboración de los diagnósticos de enfermería, tenga presente que primero es una completa recogida de los datos, en segundo lugar, una interpretación adecuada de los mismos en base a los conocimientos adquiridos, y en tercer lugar, una correcta redacción de los diagnósticos de acuerdo a las directrices para evitar errores. Luego de la redacción, revea si cumple cada una de las directrices. Estas directrices que les estuve nombrando recién. Menos la 8, porque la 8 no me parece relevante para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos con identificación de los problemas interdependientes. Esto se los voy a leer y se los voy a explicar, pero yo no quiero que lo tengan en cuenta. En este caso no se los voy a pedir porque a ustedes les está faltando una parte que es la parte de la fisiopatología que ustedes deben saber de cada uno de los pacientes, ¿sí? Por ahí sí podemos investigar y podemos sacar un problema interdependiente investigando la patología, que eso podemos hacerlo, lo vamos a hacer, ¿sí? Pero lo voy a explicar ahora. Identificación de los problemas interdependientes. Dado que no todos los problemas que presenta la persona constituyen diagnósticos de enfermería, es necesario identificar, además, a los problemas interdependientes. Aquí se deben remarcar las diferencias entre ambos. Diagnósticos de enfermería, aquellos que los cuidados enfermeros pueden modificar, ¿sí? Eso es un diagnóstico de enfermería. Yo, como enfermero, puedo, a través del cuidado, modificar algo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una hipertermia, seguramente yo como enfermera voy a hacer, el primer cuidado que voy a tener es la administración de medios físicos. Esto de colocar paños fríos en los puntos donde puedo realizar esta acción para que pueda bajar la temperatura, ¿sí? Eso es una acción que yo puedo modificar
en cualquier momento como cuidado enfermero, ¿sí? Ahora, los problemas interdependientes son aquellos que requieren además aportes de otras disciplinas. Se refieren principalmente a las complicaciones potenciales. Las potenciales dijimos que todavía no están instaladas, sino que van a venir. Son las complicaciones fisiológicas que los enfermeros controlan para detectar su inicio o un cambio en su evolución. ¿Sí? De eso se tratan los problemas interdependientes. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo de este problema interdependiente. Es trabajar en conjunto con un profesional. Por ejemplo, si yo estoy viendo que en algún momento el paciente se me va a complicar y se me va a brotar, que el paciente ingresó a trabajar, se internó por un problema cardíaco y el paciente es un paciente que tiene antecedentes, que toma medicación psiquiátrica y no está indicado esa medicación psiquiátrica. Entonces, yo de antemano ya puedo trabajar con un problema interdependiente. Este paciente yo sé que estoy accionando para mejorar la parte cardiovascular del paciente o cardíaco, pero a su vez también voy a trabajar con un profesional para la parte psicomotriz o psicosocial del paciente, de salud mental, que tenga que ver con salud mental. Voy a trabajar con ese profesional y le voy a decir al médico que veamos esto, porque no solamente el paciente tiene problemas cardíacos, sino que seguramente en algún momento de la internación, si no ajustamos la medicación, se nos va a poder brotar. De esto habla de lo interdependiente, pero tiene que tener base de fisiopatologías, ¿sí? Que ustedes todavía no lo tienen. Por ahí la visión de un enfermero que ya está en el campo laboral, por ahí las experiencias hacen a que uno tenga la visión a futuro, ¿sí? A lo potencial, como dice acá. Ahora vamos del diagnóstico enfermero al plan de cuidados, a la planificación. Aquí se realizan 4 pasos claves, dice. Determinar las prioridades inmediatas. Una vez identificados los diagnósticos enfermeros y los problemas interdependientes, se les asigna la prioridad correspondiente. Y hace una pregunta. ¿Qué problemas necesitan atención inmediata? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro cuando hacemos un diagnóstico enfermero y estamos haciendo los diagnósticos. Tenemos que decir, ¿qué problema necesita atención inmediata? ¿La higiene? ¿La higiene corporal o la hipertensión severa? La hipertensión severa. ¿No? ¿Cuáles pueden esperar? ¿La higiene o la hipertensión severa? La higiene, puede esperar. La higiene. ¿Cuáles requieren un abordaje interdisciplinario? ¿La higiene o la hipertensión severa? La hipertensión severa. Ahí está. ¿Se entiende por qué nosotros priorizamos y hacemos los diagnósticos cuando los armamos? Decimos, ¿cuál es lo que necesita más pronto el paciente recuperar? En ese es los ejemplos. En primer lugar, realizamos una lista con los problemas detectados, diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes, para que de esta forma observemos si hemos abordado la totalidad de los problemas. Analicemos si un mismo problema lo estamos abordando desde diferentes enunciados diagnósticos. En este caso, agrupemos los mismos y trabajemos con el enunciado más abarcativo de la problemática. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una paciente que tiene ansiedad y me está diciendo, estoy ansiosa porque no conozco mi patología, porque dejé el perro en casa y tengo miedo y tengo temor a que el paciente se me muera, porque tengo temor a que me entren a mi casa, todo eso, ansiedad y temor, es muy similar en cuanto a lo que es la
las intervenciones. Entonces yo voy a agrupar esos dos datos, tanto el temor como la ansiedad. ¿Por qué? Porque si ustedes me hacen un diagnóstico de ansiedad, va a estar bien, pero si me hacen un diagnóstico de temor, también va a estar bien, pero si me hacen los dos, va a estar mal. Porque casi los dos abarcan las mismas acciones, entonces me lo unifican. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Entendieron ahí, no? Por eso habla de que acá analicemos si un mismo problema lo estamos abordando desde diferentes enunciados, desde temor, desde ansiedad, ¿sí? A eso se refiere. Por ejemplo, usted me corrigió el patrón respiratorio ineficaz por la neumonía y el riesgo de patrón respiratorio ineficaz por el tabaquismo. Es lo mismo casi. Porque el patrón respiratorio No, ineficaz ¿sabe ya por qué le está. corregí ese diagnóstico? Ramírez. Ay, Ramírez, se me fue. Le corregí ese diagnóstico porque en realidad no hay un riesgo de patrón ineficaz por el tabaco. Ya está instalado el problema del patrón ineficaz respiratorio. Por eso le corregí ese diagnóstico, no porque tenga que ver que sean similares, porque no tienen nada que ver uno con otro. Uno es un diagnóstico real y el otro usted me lo puso como potencial, como Claro. que podría pasar cuando ya esté instalado el problema. No sé si lo ve desde ese punto. Por Sí, eso sí, se lo obvio, puse. sí. Si no tuviera la neumonía estaría bien, pero ya al tener la neumonía... Exactamente. Si no tuviera la neumonía y sería una paciente que ingresó, supóngase, por un sobrepeso, y está internada en un servicio de nutrición para bajar de peso, pero el factor de riesgo que tiene la paciente es el tabaquismo, la hipertensión y un montón de situaciones que hacen a la obesidad, yo ahí podría decir riesgo potencial de un posible patrón respiratorio ineficaz por la causa esa que es el tabaquismo. Todavía no está instalado, yo estoy pensando que esa señora, si sigue fumando y con la obesidad, puede llegar a tener un problema respiratorio, eso es lo que estoy diciendo. Y yo voy a abordar ese diagnóstico para que no suceda, y voy a tener que abordar a través de psicólogos y un montón de terapias que pueda llegar a hacer la paciente para poder resolver el tema del tabaquismo. No es fácil. Claro, sí. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia que hay, Ramírez? Sí, profe. Bien. ¿Por dónde íbamos? Esperen. Del diagnóstico enfermero a la planificación, determinar las prioridades inmediatas. Bueno, esto ya está. Agrupamos, trabajamos el enunciado abarcativo. Les asignamos la prioridad correspondiente. Para la determinación de las prioridades utilizamos como referencia el marco teórico de la pirámide de necesidades de Maslow. Se está por acabar el Zoom. Ya son las 10:30 y no me alcanza el tiempo. Me quiero morir. Y encima tengo para darles a ustedes Nanda. Bueno, lo dejamos para la clase que viene Nanda, si quieren. Pero ya tenemos que empezar, no sé. Tienen que ir a dormir, yo también tengo que ir a dormir. Bueno, determinación de prioridades de acuerdo a la pirámide de Maslow. Prioridad número 1, problemas que amenazan la vida y que interfieren con las necesidades fisiológicas. Estos problemas con la respiración, la circulación, la nutrición, la hidratación, la eliminación, la regulación de la temperatura, el bienestar físico, todo esto que hace que si llega a faltar, seguro ese paciente se me va a descompensar y puede llegar a morir. A eso se refiere la prioridad número 1. Cuando yo digo hipertensión severa, estoy diciendo, si no soluciono esa hipertensión severa, se me muere el paciente en algún momento. No sé si en lo inmediato, pero ese paciente seguramente lo voy a tener complejo si no resuelvo ese problema. Prioridad número 2, problemas que interfieren con la seguridad y la protección. El peligro, el ambiente, el miedo, todo eso que voy a tener que resolver como prioridad número 2. Problema número 3, problemas que interfieren con el amor y la pertenencia, aislamiento, pérdidas de ser querido. Problema número 4, problemas que interfieren con la autoestima, la incapacidad para lavarse el pelo o realizar actividades diarias.
Problema número 5, que interfieren con la capacidad de lograr los objetivos personales. Este cuadrito yo les diría que se lo recuadren cuando estén haciendo los diagnósticos y lo vean. Vamos directamente, que nos quedan 10 minutos, yo quiero ir a los objetivos. Esto que les está faltando a ustedes, los que tienen problema. El objetivo, acá dice, establecemos resultados, objetivos, entre paréntesis, esperados. Los objetivos son los resultados esperados, lo que el enfermero espera lograr que el paciente pueda conseguir con las acciones que yo voy a realizar. Al trabajar los objetivos, se los plantea como criterios de resultado. Para su redacción se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. Escuchen bien esto. Para su redacción se deben tener en cuenta las siguientes directrices, las siguientes normas. Primero, surgen de la primera parte del diagnóstico, o sea, el problema. Si yo tengo la etiqueta diagnóstica de Nanda y digo patrón respiratorio ineficaz relacionado con el patrón respiratorio ineficaz, es la primera parte del diagnóstico. Entonces, surgen de la primera parte del diagnóstico. El objetivo va a ir direccionado hacia ahí, hacia la primera parte, sobre el patrón respiratorio ineficaz. Deben expresar una mejoría del problema, el cual se enuncia en la primera parte del diagnóstico. O sea, yo lo voy a expresar como mejoría del patrón respiratorio ineficaz. Deben ser breves y claros para evitar interpretaciones erróneas. Deben ser comprobables y medibles. Yo tengo que comprobar que ese paciente, lo que yo digo, tiene que ser medible, que yo lo pueda comprobar que está el objetivo cumpliendo con lo que yo necesito ver de ese paciente. Y tiene que tener un tiempo, un plazo, establecer un plazo. En este caso debe ser corto. Si yo hablo de patrón respiratorio, no me puedo hacer un objetivo a 24 horas porque se me muere el paciente. Si hablo de respiración, el paciente tiene que tener una mejoría por lo menos en 1 hora, según la gravedad del caso. Si se me está muriendo asfixiado el paciente por falta de oxigenación, en el momento inmediato tiene que ser el objetivo, porque hablamos de respiración. Si hablo de hipertensión, seguramente en un par de horas voy a necesitar que esa hipertensión baje. La hipertensión no la puedo bajar cuando es severa de golpe. De 200 a 120 no lo puedo bajar porque seguramente voy a hacer un problema mayor a ese paciente. Pero eso me lo da la experiencia, me lo da los libros, y ustedes lo van a ver después más adelante. A ver, los tiempos verbales utilizados en la redacción deben ser escritos en futuro. ¿Sí? Trabajaré, comeré, mejoraré, no sé, el paciente me redactará. A ver, acá en el objetivo, por ejemplo, la persona manifestará disminución del dolor. Manifestará es un verbo a futuro. Redacten los verbos a futuro. Tienen que tener un tiempo, ¿sí? Según la patología tiene que tener un tiempo. El tiempo yo me lo voy a establecer que sea corto, ¿sí? Si hablo de respiración tiene que ser corto. Si hablo de temperatura tiene que ser corto. Si hablo de hipertensión tiene que ser corto. Si hablo de higiene, bueno, a ver, durante mi guardia, no sé, en un periodo, ¿cuánto me puede durar una higiene en realizarla? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora? Estoy hablando de tiempos. Los objetivos tienen que estar redactados en tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno. Sí. El martes yo tengo tutorías de 1 de la tarde a 5:30. Si ustedes quieren, esto de Nanda lo vemos el martes para los que tengan ganas de ver el libro, cómo se arma la etiqueta diagnóstica a través de Nanda. Martes, 1 de la tarde hasta 5:30. Si quieren entrar, entran y vemos
Me mandan un mensajito, profe, vamos a ver Nanda, y saco el material que tenía preparado para ustedes, no me alcanza el tiempo. Si quieren nos quedamos, yo no tengo problema, yo me levanto a las 4 de la mañana, pero no se haga Yo martes problema. no puedo, profe. Como Las quieran a las 5:30. ¿Vamos a dormir? Sí, yo puedo. ¿Quién es? Vale. No, yo me quedo si quiere. Porque Yo se va a no cortar el tengo Zoom, problema. por eso. Se corta el Zoom. Yo martes no puedo porque trabajo de 8 a 5:30. Bueno, ¿qué quieren, cenar? Un Yo sé martes que la seguro. clase terminó, chicos. La clase terminó ahora. Se corta el Zoom y ya son las 10:30. ¿Seguimos o que nos quedamos? ¿O nos vemos en la tutoría? ¿En la tutoría qué hora es, profe? De 1 a 5:30. Pero podrían Yo en el grabar. trabajo igual lo Hagamos la puedo ver. tutoría, No profe. tengo drama. Que yo en el trabajo lo puedo ver, no tengo drama. Solamente no puedo hablar. Claro, yo Pero No también. necesito que hable. Eso. No Y cualquier necesito que cosa hable. lo no necesito- grabamos, pues lo grabo para que lo vean los que no pueden entrar. Bueno, Buenísimo, Andrés. La verdad Bueno. te agradezco si lo puedes grabar. bueno. Bueno, nos vemos entonces en la tutoría el martes. Igual nos vemos mañana, profe. Por ahí la movida. No, mañana. Claro, pero mañana vamos a empezar con un caso clínico. Seguramente la licenciada Vera les va a dar un caso clínico y bueno, vean cómo lo pueden hacer. Bueno, ¿Sí? profe. Bien, profe, sí. Profe. Bueno, profe. Nos vemos entonces el libro de Nanda por última vez en las tutorías. Sí. Ok, Bueno, profe. Nos vemos si Dios quiere mañana. Mañana. Ah, lo Bueno. podemos ver mañana, Profe. chicos. Mañana, Esperen, lo profe. Por podemos eso ver le mañana. decíamos mañana. Mañana, pero recuerden que ustedes van a hacer un diagnóstico con Marisabel Vera, hagan lo que puedan. Yo mañana vemos el libro de Nanda a ver cómo podemos solucionar lo de la etiqueta diagnóstica, que a mí es lo que más me interesa, que están teniendo problemas. Sí, Lo profe. vemos en la Bueno, próxima. Profe. Nos vemos. Chao, hasta mañana. Mañana, que descansen. Chao. Descansen, Chao. chicos.